Amén. Me siento gozoso y privilegiado. Sí, hay una toalla. ¿Estás? Aquí, gracias. Me siento privilegiado de estar con vosotros y de compartir la palabra del Señor. El Señor ha recordado un verso y espero haceros bien a través de este consejo. ¿Te parece bien? ¿Cuántos habéis traído Biblia? Ya van 3 veces, no os preocupéis. Faltan 18. Bueno, el verso dice así, libro de Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de entre los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Podemos decir un fuerte amén. Amén. El autor de Hebreos está seguro y está convencido de que el progreso es imprescindible para la vida cristiana. Cuando aquí la Biblia dice vamos adelante a la perfección, esta terminología perfección no implica un conocimiento completo. Eso no significa que te tienes que hacer un teólogo. Lo que quiere decir es que hay que buscar una mayoría de edad en la fe cristiana. Y esto tiene 2 implicaciones. Primero, tiene algo que ver con tu mente. Quiere decir que conforme una persona va avanzando en edad, debe de tener cada vez una comprensión más profunda de la fe en Cristo. Amén. ¿Cuántas personas alguna vez se han montado en un barco? Que levanten la mano. Hay 1, 2, 3. La inmensa mayoría no, ¿verdad? Imagínate que te regalan pasar un día en un yate de lujo. ¿Qué os parece? Es una buena historia, ¿verdad? Y te dicen, bueno, vas a pasar un día en un yate de lujo. Y conforme entras al yate de lujo, te viene el capitán y te dice, Pepito, ve a proa, coge el cabo y ata el trinquete. Y tú dices, válgame Dios, ¿qué ha dicho este? A que ninguno entendemos esa terminología, porque es una terminología adaptada a un barco. Y es la primera vez que entras en un barco. Entonces te hablan con terminología de barco y no la entiendes. ¿A qué es normal? Vale. Entonces es normal que no entendamos ese tipo de terminología. Pero ahora te dicen, mira, te ha tocado que puedas vivir en un yate de lujo sin pagar dinero para siempre. ¿Qué te parece? ¿Es un buen sorteo? Y ahora estás en tu yate de lujo, llevas 10 años viviendo allí y te dice el capitán, ve a proa, coge el cabo y sujeta el trinquete. ¿Lo ves normal eso? ¿No lo entiendes? Y ahora que digas tú, después de 10 años, muchacho, no sé qué estás hablando. Este ejemplo sirve para ilustrar una verdad. Cuando una persona es recién convertida, si tú le hablas en términos bíblicos o teológicos, es normal que no te entienda. Por ejemplo, le hablas de la unión hipostática, de la regeneración, la diferencia entre santificación posicional y progresiva, y dice, chacho, no sé ni qué estás hablando. Déjanos en paz y predícame más sencillo. Pero si después de 10 años de venir al culto, 15 años, 20 años, 30 años, no conoces el fundamento doctrinal y la terminología asociada a esas doctrinas, tenemos un problema. Por eso dicen las Escrituras que el creyente tiene que conocer el fundamento de fe para no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. No es normal que una de nuestras ovejas que llevan yendo al culto 20 años venga un lobo neopentecostal y la arrastre. ¿No te das cuenta que no es normal eso? No es normal que un creyente que lleva viniendo al culto 10 años escuche a un lobo judaizante, lo crea y lo arrastre. Aquí hay un problema. No ha entendido esta verdad. Vamos adelante en la perfección. ¿Cuántos lo están entendiendo? Levanten la mano y dicen un fuerte amén. Amén.
Y conforme uno se va haciendo mayor y va pasando tiempo en el Evangelio, debe de haber cada vez más reflejo de Cristo en su vida. Nos tenemos que ir despojándonos de todo tipo de las viejas faltas y adquiriendo nuevas virtudes, porque ese es el camino del cristiano. Es una santificación progresiva que nunca termina. Ahora entendemos mejor lo que dice el autor. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Los hebreos, a los cuales son dirigidas esta carta, debían de tener un nivel de comprensión tal, según las Escrituras, para ser ya maestros, tanto por el tiempo transcurrido como por las enseñanzas recibidas. Sin embargo, unos versículos antes, capítulo 5, verso 12, dice el autor inspirado: porque debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dios me ha concedido tener 3 niños. El primero se llama Jesús Andrés, el segundo Julio César, el tercero Luis Enrique, y no veo telenovelas. Los 3 son bastante fuertes, salen a mi mujer. Yo tengo un problema de huesos. Pues bueno, yo recuerdo que cuando nació mi primogénito Jesús Andrés, de verdad que le gustaba comer. Comía que pa' qué. Se bebía los biberones de 2 en 2. Y en esa época había otra mamá que tuvo un niño de la misma época, y no sé por qué, a los pocos meses, esta mamá cogía la comida que hacía para su casa, la batía y se la daba de comer al niño pequeño. Y le dijo mi esposa: no hagas eso. No hagas eso, porque aunque tú batas esa comida, es demasiado fuerte para el niño. Pues esta mujer, no sé por qué, siguió haciendo eso. Conclusión: el niño por esas comidas enfermó y estuvo arrastrando esa enfermedad durante años. ¿Y sabes por qué? Porque no estaba preparado para comer alimento sólido. Dios no se enfada contigo si necesitas leche, porque Dios siempre va al paso del más lento. Porque si va al paso del más rápido, el rebaño se divide y se parte. Dios siempre va al paso del más lento. Es paciente. Él nos espera. Y no se enfada si necesitamos leche. Por eso dice Primera de Pedro: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque la niñez espiritual es una etapa ineludible de la vida cristiana. Nos recién convertimos y necesitamos leche. Lo que no es normal es que mi hijo, ahora con la edad que tiene, esté bebiendo o quiera beber biberones. ¿Qué te parece? ¿Ves? Dios se adapta, te has convertido, necesitas leche, es una etapa del cristianismo. Dios te alienta a que tomes leche, no quieres que tomes alimento sólido, pero pasando el tiempo, debiendo de ser ya maestros, debéis de volver de nuevo a los rudimentos, porque no podéis comer vianda, porque ni podíais ni coméis ahora, dice, porque sois niños. Esta es una etapa de decisión voluntaria de la falta del desarrollo y crecimiento cristiano. Y te voy a decir algo. En el mundo, o según tu parecer, puede ser Peter Pan. Peter Pan era un personaje de ficción que incitaba a los niños a no crecer. Y te voy a decir por qué. Porque de hecho la niñez quizás sea una de las etapas más bonitas de la vida. ¿Te acuerdas, verdad? Pero ¿qué pasa? Que la niñez es una etapa. Pero Peter Pan quería que los niños fueran eternamente niños. Y no se puede ser eternamente niño ni aun tan siquiera en el mundo de nunca jamás. En el cristianismo, la niñez no es un estado perpetuo, es una etapa. Pero no se puede permitir que voluntariamente decidamos quedarnos como niños y rechazar la comida que el Señor nos entrega. No podemos rechazar las responsabilidades que van añadidas a la vida cristiana. No podemos ser como Esaú, que solamente quiere las bendiciones sin ningún tipo de compromiso y responsabilidad, porque tenemos que entender que tanto una como otra
van unidas. Cuando Esaú rechazó las responsabilidades, no se daba cuenta que también estaba rechazando las bendiciones. Debemos de crecer, debemos de desear madurar, y el que lo esté entendiendo diga amén. Amén. Y fijaos lo que dice, no echando otra vez el fundamento sobre estas doctrinas, y dice sobre el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, etc. Cuando leemos estos pasajes, aparentemente el fundamento de estas doctrinas, hay quien lo entiende como que es el fundamento, la base de las doctrinas cristianas. Pero no se está refiriendo eso el autor de Hebreos. Se está refiriendo a las doctrinas que eran el fundamento del judaísmo de la época. Me explico. Cuando dice la Biblia, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿qué es lo que está refiriéndose el autor del libro de Hebreos? Se estaba refiriendo a obras que no tenían ninguna relación con el carácter, sino con el sistema ritual. Por ejemplo, un judío iba al templo a sacrificar y tenía odio a un semejante. Pero aunque tenía odio a un semejante, él cogía el cordero, lo llevaba al templo y sacrificaba. Sin embargo, si ese judío que tenía odio, había uno que no tenía odio y tocaba un cuerpo muerto, esa impureza ritual ya le impedía entrar en el templo. ¿Qué te parece? Entra el que tiene odio en el corazón, pero el que ha tocado un cuerpo muerto no puede entrar. Entonces el arrepentimiento de obras muertas no se estaba refiriendo a una doctrina cristiana, que no tenía sino a obras que no tenían ninguna relación con el carácter, sino con el ritual. Para un judío lo que más contaminaba era tocar un cuerpo muerto. El hacerlo le dejaba en un estado de impureza ritual y esto le impedía el acceso al culto hasta que se purificara. Eso es el fundamento de obras muertas. Cuando dice de la fe en Dios, ¿a qué se refiere el autor? La fe hacia Dios en el pueblo de Israel era algo normal. ¿Me dejáis decir una palabra? Para los judíos, que Jesús hiciera milagros era normal, entre comillas. Y le dices, ¿por qué? Porque durante cientos de años había habido grandes hombres de Dios que habían hecho grandes milagros. Moisés con un palo abrió un mar para que pasaran 3 millones de personas. Durante 40 años había descendido maná del cielo y había salido agua de la roca para dar de beber a millones junto con sus ganados. Otro clamó a Dios y cayó fuego del cielo. Otro echó sal y sanó un manantial. Otro echaron el cuerpo muerto sobre los huesos de un profeta que ya hacía mucho que había fallecido, y dice la Biblia, y cuando el muerto tocó los huesos del profeta, resucitó y salió corriendo. Entonces, cuando Jesús dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues claro, ¿a qué va la referencia? A los grandes hombres de Dios que el pueblo había tenido durante muchos años. Unos dicen que eres Moisés, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y dice, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Se necesitó una revelación directa del Padre al intelecto de Pedro para que Pedro viera en Jesús algo más que un profeta. Viera que era el Hijo del Dios viviente. Porque la revelación supera la observación y el intelecto y el raciocinio. Es una operación directa de Dios. Te muestra aquello que no puedes entender ni por el estudio, ni por la observación, ni por la inteligencia, ni por el razonamiento. Es una palabra, una verdad que te muestra a Dios directamente. Y si Dios no opera así en Pedro, Pedro no ve a Jesús como era en realidad. Y tú dices, ¿y por qué? Porque Jesús era todo hombre y todo Dios. Y lo que veían ellos en Jesús era un hombre más, que hacía milagros, como muchos hombres en el Antiguo Testamento.
Significa esto una verdad terrible que entendemos después en las cartas paulinas, y es que su divinidad se recubrió de humanidad. ¿Lo entiendes esto? Jesús no se vistió de humanidad, se recubrió de humanidad. Y bueno, ¿y qué significa una cosa con la otra? Imagínate que yo me pongo una camisa, me estoy vistiendo con la camisa. Pero imagínate ahora que yo voy a una tienda de aquí, y ¿sabéis esas que hacen punto en cruz? ¿Las conocéis? Y voy allí y le digo, hazme una camisa encima. Y esto, pero estás loco, chacho, vienes de Burgos aquí a mangar así. Sí, eso con punto bolillo, eso que hace. Hazme una camisa encima de mí. Y ahora me empieza a hacer la camisa encima de mí y recubre mi ser. Eso es lo que hizo Jesús. Su divinidad fue recubierta de humanidad. ¿Y qué veían los discípulos en Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Duerme Dios? ¿Por qué aquí Jehová no duerme? Y sin embargo, veían a Jesús dormir. ¿Se cansa Dios? Y Jesús se cansó y se sentó junto al camino, en el pozo de Samaria. Pero sin embargo, dice la Biblia que Dios no se cansa. ¿Necesita Dios comer? ¿Necesita Dios beber? ¿Qué vemos ahí? Que lo que era Jesús estaba recubierto por la humanidad. Se necesitó una revelación directamente del Padre. Solamente hubo un momento donde lo que era verdaderamente, intrínsecamente, la persona del Verbo se mostró un poquito, y fue en el monte de la transfiguración. Dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. La palabra es metamorfosearse. ¿Y eso qué es? Que es un cambio que sale desde dentro hacia afuera, como lo que hace el gusano cuando se mete en la crisálida y se convierte en una mariposa. No se ha pegado las alas de plástico, sino que es una transformación desde lo más profundo, de dentro hacia afuera, para mostrar hacia afuera lo que es verdaderamente por dentro. Por eso dice la Biblia que empezó a brillar, su ropa se hizo más blanca que la luz, y se apareció a su lado Moisés y Elías, Moisés y los profetas. Y cuando Pedro, en su locura y su torpeza, dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, 3 tiendas de campaña portátiles, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, dice la Biblia. Y de repente se escuchó una voz desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y desapareció Moisés, desapareció Elías y Jesús se quedó solo. La fe en Dios siempre había sido algo inherente al pueblo. La fe en Dios siempre había sido algo inherente al pueblo de Israel. Pero dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Se os ha enseñado a creer en Dios como el Dios de Israel. Pero yo ahora os hablo de una nueva evolución de la revelación divina. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No os dais cuenta que es una evolución en la fe? ¿Creéis en Dios? El Dios revelado en el Antiguo Testamento, pero ahora se necesita un paso hacia adelante. Creer también en mí, porque Jesucristo es Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Levantan su mano y dicen un fuerte amén. Amén. No echando otra vez el fundamento sobre los bautismos, que los bautismos es la palabra usada para los ritos de limpieza judíos. No echando otra vez el fundamento sobre la imposición de manos. En el Antiguo Testamento había 3 tipos de imposición de manos, a la que se refiere la práctica en la cual el ofrendante, antes de sacrificar la víctima, ponía las manos sobre la víctima que iba a ser sacrificada, y de forma simbólica los pecados del ofrendante pasaban a la víctima. Esta moría y moría el inocente por el culpable. Amén. Y las doctrinas de la resurrección de los muertos y del juicio. Estas 2 doctrinas ya fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, pero bajo el cristianismo estas doctrinas fueron explicadas y ampliadas a la luz de la nueva revelación de Jesucristo. ¿Por qué está expresando esto el autor de Hebreos? Os digo por qué. Porque en el tiempo en el cual se escribió esta carta, los creyentes cristianos que venían de
del judaísmo estaban siendo perseguidos terriblemente. Estaban siendo masacrados. Les estaban matando, les estaban desahuciando de las casas. No podían comprar ni vender. ¿Me dejáis explicar esto un poquito? ¿Os acordáis cuando dice el 666 que no se puede comprar y vender? Vale. ¿Por qué pasaba esto? El Imperio Romano se dio cuenta, como todos los poderes de este mundo, que para controlar un imperio donde había más de 150 millones de habitantes se necesitaba algo más que el ejército. Utilizaban la religión de Estado como una forma de dominio y control. Por eso implantaron la adoración al emperador. Y todo aquel que no adoraba al emperador era perseguido como traidor. ¿Lo entendéis esto? El único pueblo que fue eximido de la adoración al emperador fueron los judíos. Ustedes saben lo que pasó en las guerras de los macabeos. Estos hombres preferían morir hasta el último hombre antes que permitir que en su templo, por ejemplo, se adorara a otros dioses. De ahí sale el movimiento macabeo, los martillos, los celotes, hombres ardientes por Dios. ¿Qué pasa si Roma impone la adoración al emperador a los judíos? Hubiera tenido que matar a 6 o 7 millones de judíos, les hubiera exterminado. ¿Qué hacen los romanos? Eximen a los judíos de la adoración al emperador. ¿Lo entendemos esto? Cuando nace el cristianismo, los romanos entendieron que el cristianismo era una secta del judaísmo. Y a los cristianos no les eximieron de la adoración al emperador, sino que los cristianos estaban obligados a adorar al emperador. ¿Y qué pasa? Que tenían que ir al templo donde estaba la estatua del emperador y decir: el emperador es Kyrios, es el Señor. Y cuando tú adorabas al emperador, te daban un recibo. Y con ese recibo ibas al mercado y decías: dame 1 kilo de carne, enséñame el recibo. Enseñabas el recibo y te vendían. Si eras vendedor, antes de poder vender, tenías que enseñar el recibo de que habías adorado al emperador. Pero los cristianos no adoraban al emperador, por lo tanto, no tenían recibos y no podían ni comprar ni vender. ¿Por qué? Por ser cristianos. No podían dar de comer a sus hijos por ser cristianos. Y voy un poquito más allá. ¿Os acordáis ese pasaje en la Biblia, en Romanos 10? Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ese es salvo. ¿Os acordáis? El que confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, ese es salvo. Y de ahí los falsos maestros neopentecostales han llegado a interpretar que lo que tú confieses, aquello es. Y de ahí sale la doctrina de confesar, decretar y proclamar. Lo que pise la planta de tus pies es tuyo. ¿Lo han escuchado los gitanicos? O sea que lo que piso es mío. Vas para allí, ves un Mercedes, lo que pise la planta de los pies. Ves un chalet de 2 plantas, lo declaro en el nombre del Señor. Porque los gitanos somos una fiera. Pero es verdad esto, el que confiese con su boca, ese confesar tiene poder, ¿no? Lo estamos interpretando fuera de contexto. El contexto era este. Cogían al cristiano, le ponían una espada en el cuello y le decían: o confiesas que el emperador es Kyrios, Dios, o te corto la cabeza. ¿Y sabe lo que hacían los cristianos de antes? Córtame la cabeza, pero yo no voy a reconocer al emperador como ningún Dios. Solo Jesucristo es el Señor. Solo Jesucristo es Kyrios. Por eso, cuando una persona que estaba dispuesta a que le cortaran la cabeza antes de reconocer a un ser humano como Dios y solamente reconocía a Cristo como Dios Salvador, dice: el que confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, ese es salvo. Porque si está dispuesto a morir antes de adorar a un Dios falso,
la persona que está dispuesta a entregar su vida simplemente por adorar a Jesús, ¿cómo no va a ser salvo? ¿Te has fijado cómo los falsos maestros torcen las Escrituras? El Señor reprenda todo lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos les desahuciaban de las casas. Se cuenta que un gitanico va andando con el pastor, van paseando por la ciudad, y de repente dice el gitanico: ya no vivo yo. Y dice el pastor, creyendo que está recordando el verso de Pablo: Cristo vive en mí. Y va el gitanico y dice otra vez: ya no vivo yo. Y dice el pastor: Cristo vive en mí. Y dice el gitanico: no, pastor, ya no vivo yo, vive un payo allí. Y es que le habían tirado del piso. A estos cristianos los desahuciaban, no les dejaban comprar ni vender, les cortaban la cabeza, les perseguían y les mataban. ¿Y qué sucede? Que estando así reunidos como nosotros, uno tuvo una idea. ¿Y sabes la idea que tuvo? Chacho, antes cuando estábamos en el judaísmo, estos romanos locos no nos mataban, no nos tiraban de las casas, no nos perseguían. Pues vamos de nuevo a volver al judaísmo, vamos a la sinagoga y fíjate qué cambio va a haber. ¿Cuánta gente se salvó bajo el antiguo pacto? ¿No fue salvo Moisés y Elías? ¿No hubo hombres de Dios en el antiguo pacto? El fundamento de fe no es muy parecido. Pues nos volvemos a la sinagoga, volvemos de nuevo a los rudimentos del judaísmo. Nos dejan de perseguir, de torturar, de desahuciarnos, y estamos en paz, chacho. Y dijeron algunos: pues buena idea, vamos de nuevo a dejar el cristianismo y volver bajo los auspicios del judaísmo. Pero había un problema, y es que cuando íbamos a la sinagoga para que nos aceptaran de nuevo, para huir de la persecución contra los cristianos, los líderes de la sinagoga, antes de readmitir a los cristianos a la sinagoga y al judaísmo, les obligaban a hacer tres cosas. Primero, tenían que negar públicamente en la puerta de la sinagoga, delante de todos, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Segundo, tenían que reconocer públicamente delante de todos que la sangre de Jesús fue justamente derramada en la cruz del Calvario porque Jesús era un falso profeta y un malhechor. Y tercero, tenían que atribuir, como hicieron los fariseos de su tiempo, que todos los milagros, señales y sanidades que hizo Jesús durante su ministerio no fue por el Espíritu Santo, sino por la operación de Belcebú, príncipe de los demonios. Y si no haces esto, no eres admitido en la sinagoga. No te dejamos entrar de nuevo bajo los auspicios del judaísmo. ¿Y sabes cuál fue lo terrible? Que hubo algunos que, para evitar las persecuciones y el sufrimiento, dejaron a Cristo y volvieron de nuevo al judaísmo. Ahora entendemos el pasaje tan difícil de Hebreos capítulo 6, verso 4. Fijaos qué difícil. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es imposible que los que han hecho esto, renegando de Jesús, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo se interpreta estos versos? ¿Me dejáis? ¿Tres posturas teológicas me dejáis? Bueno, la primera postura es la postura calvinista, que no es que tengan poco pelo, se les llama así por Juan Calvino, que son reformados. Ellos creen que una persona es salva porque en la eternidad Dios decretó quién iba a salvarse y quién no. Un decreto divino, soberano.
Y en los que se van a salvar, según esta doctrina, opera una gracia irresistible que hace que la persona irremediablemente acepte a Dios, y el que es salvo va a ser salvo para siempre. Y el que está condenado será condenado para siempre. ¿Y de dónde sacan esas doctrinas? Pues bueno, hay más versos de lo que podemos llegar a explicar y a entender. ¿Y qué pasa? Que estamos viendo aquí algo llamado apostasía. Personas que aparentemente eran cristianas y que reniegan de Jesús y se van de nuevo al judaísmo. ¿Y qué dice el calvinista? Que el salvo siempre es salvo. Si estos volvieron hacia atrás, la conclusión inevitable era que nunca fueron salvos. Iban al culto, se hacían pasar por cristianos, pero no habían nacido de nuevo. Esa es la explicación calvinista a este tema. ¿Qué os parece? No la compartimos nosotros, ¿no? No la creemos, ¿no? Vale, ¿podemos decir amén? ¡Amén! Bueno, hace tiempo me preguntaron, Raúl, ¿cuál es la postura teológica de Filadelfia? Os la voy a decir. La postura oficial teológica de Filadelfia es pentecostal clásico, arminiana wesleriana, pretribulacional y con una postura dispensacional en la interpretación de las Escrituras. Y tú me has dicho, no te he entendido nada. No te preocupes, como está grabado, mañana miras ahí en un diccionario teológico y ya te vas entendiendo. Y si no, preguntas a los pastores o a los ministerios. Filadelfia es pentecostal clásico, no neopentecostal. Arminiana wesleriana, ¿vale? Pretribulacional, porque creemos el rapto antes del arrebatamiento, y con una interpretación de las Escrituras dispensacional. ¿Podemos decir amén? ¡Amén! Bueno, ya tenemos la postura oficial teológica de Filadelfia. ¿Cómo interpreta este pasaje el arminianismo clásico, no el wesleriano? Que son dos ramas parecidas pero algo diferentes. El arminiano clásico interpreta esto, que la persona es salva por fe, que la salvación no viene de un decreto divino hecho en la eternidad, sino que Dios sabe por medio de la presciencia quién va a ser salvo y quién no, que Él emana gracia a todo el mundo para atraer a todos a Jesús y a la cruz, para que todos sean salvos, pero que no todos son salvos porque solamente la muerte de Jesús, aunque murió por todos, se hace eficiente en aquel que cree. Cristo no murió por unos pocos, como dicen los reformados calvinistas. Cristo murió por todos. Entonces, ¿por qué no todos se salvan? Porque esa salvación solamente es efectiva cuando la persona cree. Y esa gracia se puede resistir, como dice el libro de Hechos capítulo 7 en el discurso de Esteban al pueblo de Israel, porque vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. El arminianismo clásico enseña que la persona puede perder la salvación, como en este caso. Pueden volver hacia atrás y renegar del cristianismo para volver bajo los auspicios del judaísmo, ¿verdad? Pero que una vez que ha perdido la salvación, el arminiano clásico enseña que nunca más puede recuperarla. Bueno, ¿y en qué se basan, Raúl? Pues se basan en algunas cositas. ¿Me dejáis decirlo? Así me gusta, que me apoyéis. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Al hacer esto, aquellos que renegaban del cristianismo para volver de nuevo al judaísmo, inmediatamente pasaban a pertenecer al pueblo que crucificó a Cristo Jesús. Por lo tanto, no se trata de un caso de retroceso o de falta de compromiso, sino de un repudio total de la fe que una vez tuvieron. Porque apoyan a aquellos que mataron a Jesús, acusando a Jesús de blasfemo, de malhechor, de vividor, y que todos los milagros que hizo en su tiempo fueron operados por Belcebú,
príncipe de los demonios. Por eso dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se está refiriendo el autor de Hebreos en el capítulo 10? Que está unido a los versos del capítulo 6. Fijaos, parece ser que el autor del libro de Hebreos está recordando Números capítulo 15, cuando dice las Escrituras: si alguno pecare con soberbia, tal no habrá sacrificio por los pecados. ¿A qué se está refiriendo ahí? En el antiguo pacto, cuando una persona pecaba contra Dios, normalmente se asumía que pecaba o quebrantaba la ley porque no se había dado cuenta. Y esa persona que quebrantaba la ley sin darse cuenta, cogía una oveja, la sacrificaba y esa sangre cubría su pecado. Pero había otro tipo de pecado. ¿Sabes cuál era? El pecado de soberbia. Como dicen las Escrituras, que después de bajar Moisés del monte, le dijeron: oye, hay un hombre que está cortando leña, después de lo que tú has dicho del día de reposo. ¿Qué hacemos? Dice: el tal muera irremisiblemente. ¿Por qué? Por eso muere, porque es un pecado de soberbia. Lo hace aposta, con premeditación y alevosía. Y dice la Biblia que para ese tipo de pecado no hay sangre, no hay sacrificio. Por eso parece ser que se une este concepto. Y en Hebreos 10 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso dice el arminiano clásico que el que repudia a Cristo y apostata de la fe, ya no hay más sangre, ya no hay más sacrificio. ¿Qué te parece la postura arminiana clásica? Pero Raúl, tú has dicho que somos arminianos weslerianos, pretribulacionistas, pentecostales clásicos con una interpretación dispensacional. ¿Qué dice nuestra misión? ¿Me dejáis decirlo? Nuestra misión cree una cosa: que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Amén. Que el hijo pródigo se puede ir lejos de la casa, que puede estar comiendo el alimento que comía esas algarrobas, pero que cuando hay verdadero arrepentimiento y ese joven allí en el territorio apartado piensa dentro de sí: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y aquí que yo perezco de hambre? Ya sé lo que haré, volveré a mi casa y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y de aquí se ven los 3 pasos del arrepentimiento: un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de propósito. Pues dice la Biblia: se levantó y volvió donde su padre. Y cuando una persona se arrepiente de corazón, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón y hay un cambio de dirección. Dice la Biblia que no fue necesario que este joven le dijera nada al padre. El padre salió de la casa, le abrazó y gritó en voz en cuello: traer vestido para mi hijo, traer un anillo para mi hijo y matar al animal más engordado, porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, mi hijo estaba muerto y aquí que ha revivido. ¿Cuánto lo están entendiendo? Levantan su mano y dicen para él un fuerte amén. Amén. Y termino con esto. Sabéis que estamos en un tiempo donde hay muchos que se están volviendo en la actualidad judaizantes. Lo sabéis, ¿verdad? Lo estáis viendo en las redes sociales. ¿Y por qué, Chacho? ¿Cómo hace? Hace 14 años empecé a avisar a algunos siervos de Dios del peligro de los judaizantes en medio de nuestro pueblo. ¿Y sabes lo que hacían muchos? Se reían, Chacho. Y decían: pero ¿cómo se va a volver un gitano judío? ¿Cómo se va a volver un gitano que no va a comer jamón? Y iba dicho: déjanos en paz, Chacho. ¿Cuál es el gancho que utilizan? Mirad. Empiezan diciendo que los gitanos somos parte de las 10 tribus perdidas desaparecidas de Israel. En el año 720 a.C., el imperio asirio conquistó las 10 tribus de Israel y las esparció por el mundo. Y dicen que esas tribus están perdidas, pero que llegará el momento en el cual la casa de Efraín volverá de nuevo a la tierra de Israel.
¿Y sabes lo que dicen? Que los gitanicos somos descendientes de esas 10 tribus de Israel. ¿Qué dices? Que sí, chacho, que tú no eres indio de Pakistán ni de allí, que tú eres descendiente de las tribus de Israel. Cuando te lo crees, aquí tengo que hacer un inciso. Da igual lo que tú creas, si tú crees que somos israelitas, de la India, de Pakistán o de Malta, porque el origen étnico de cada uno de nosotros da igual. En Cristo somos nuevas criaturas. Pero algunos dicen, chacho, pues yo creo que somos israelitas, tenemos costumbres y cosas como ellos. Ah, pues bueno, ¿qué más da, chico? Crees lo que quieras. El problema es que los judaizantes utilizan esto como un gancho y te dicen, tú eres descendiente de las 10 tribus perdidas de Israel, tú eres de la casa de Efraín, ven para acá. Y en el momento que dices que sí, a los 4 días te mando un mensaje, te llamo y te digo, Isaí, ¿ya eres descendiente de las tribus perdidas de Israel? Sí. Entonces, tienes que cumplir la ley, chacho, porque eres descendiente de Israel. Empieza a guardar el sábado. Tienes que guardar alimentos, comer algunos y otros no. Tienes que guardar las festividades. Y poco a poco le voy involucrando. Y cuando han pasado un tiempo, le digo, oye, y no solo eso, tienes que cumplir en ti las profecías del Antiguo Testamento que dicen que los hijos de Israel tienen que volver a la tierra de Israel. Empieza a vender tu piso, que te vas a vivir a Israel, chacho. Y hay gente que lo cree. Y están dejando el cristianismo para volverse al judaísmo. ¿Por qué es tan peligroso esto, Raúl? Te lo voy a decir por 2 motivos. Primero, porque la ley no te puede salvar. Jamás. Eso enseña Pablo. La ley no podía salvarte. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley si no nos podía salvar? Simplemente por un motivo. Para que, por medio de la ley, cada hombre supiéramos que éramos pecadores. O sea, lo único que hace la ley es mostrar que el hombre peca y que no puede cumplir los mandamientos de Dios. Para eso fue dada la ley. No removía el pecado del hombre, sino simplemente lo mostraba. No podía evitar que el ser humano pecara, porque el pecado ya había corrompido y desviado a toda la raza humana. Imagínate que vienes del trabajo y vienes sucio de hacer tus cosas. ¿Y a dónde vas? A lavarte. ¿Y dónde te ves? En el espejo. Y el espejo te muestra lo sucio que estás. Pero ¿tiene el espejo poder para limpiarte? ¿Te cambia el espejo? ¿Te limpia? No, el espejo tiene mala sombra porque no tiene filtros y nos dice siempre lo feo que estamos y que estamos sucios. Tiene mala sombra. Por eso dice la Biblia en el libro de Santiago que la ley era un espejo que el hombre se miraba y le reflejaba la realidad de lo que era. Porque no sabíamos que teníamos envidia hasta que la ley dijo que no podíamos envidiar. Y no sabíamos lo que era pecado hasta que la ley lo definió y manifestó la realidad inherente del ser humano. ¿Y qué pasaba? Que tú te mirabas en la ley te decía lo pecador que eras, pero no tenía poder para limpiarte. Solo para decirte lo sucio que estabas. Pero menos mal que debajo del espejo miras y hay un lavabo con agua y jabón. Y el espejo te dice lo sucio que estás. Pero cuando coges el agua y el jabón y te empiezas a lavar, eso ya no es que te diga que estás sucio. Tiene poder para limpiarte. La ley nos decía lo pecaminosos que somos, pero cuando miramos hacia abajo vemos a Jesucristo. Por eso dice el libro de Apocalipsis, Jesucristo, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. La ley no nos podía limpiar, pero cuando vamos a la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y segundo, dice la Biblia que el propósito de la ley era, primero, mostrar lo malos que éramos los pecadores, y segundo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué era esa palabra? En la antigua Roma había una serie de esclavos que se les llamaba papadaigos. Los nobles no querían perder tiempo en educar a sus niños pequeños.
que ya sabéis vosotras que tenéis que estar todo el día detrás de los niños. Se comen todo, lo comible y lo incomible. Yo he visto mordiscos en la mesa. Niño, no muerdas eso. ¿Tú sabes lo que es un niño pequeño rebuscando por todos los sitios, que mira debajo del fregadero y le da igual que sea lejía, la coge y se la bebe? Y ahora un noble decía, no me da la gana enseñar a estos niños cremis, mojados después de las 12 de la noche, y perseguirlos por toda la casa. Cogían un esclavo, lo llamaban papadaigos y le colocaban y les decía, chacho, enséñale los rudimentos de comportamiento. Yo recuerdo que mi mamá cuando iba a comer así con la izquierda y me hacía así, ¡pam! Con la izquierda no, con la derecha. Cogía el cuchillo así y decía, ¡pam! Así no, que te sacas un ojo y nos matas a todos. Cógelo de esta forma. Me enseñaba. ¿Y qué hacía este esclavo? Cogía al niño y le enseñaba los rudimentos de los comportamientos. Pero llegaba un momento en el cual este esclavo no podía enseñar nada más al niño, porque era un esclavo. ¿Y qué hacía el esclavo? Lo que habéis empezado a hacer desde el 1 de septiembre. Cogía al niño y lo llevaba a la escuela. ¿A dónde? Al ayo, al maestro. Porque el esclavo le había enseñado todo lo que podía, pero ya no podía enseñarle más. La ley nos mostró lo pecaminoso que éramos, que estábamos perdidos y que no nos podíamos salvar por nosotros mismos. ¿Pero qué fue la ley? La ley fue un ayo, un pedagogo, un guía, un esclavo que nos guió ¿a dónde? A Cristo. Es como que la ley nos estaba diciendo, mira, chacho, eres un pecador. Yo no te puedo salvar, yo no puedo cambiar tu corazón, yo no puedo limpiar tus pecados, pero te voy a llevar donde uno, que la propia ley está profetizando. Él sí te puede cambiar, Él sí puede cambiar tu corazón, Él sí puede limpiar tus pecados, Él sí te puede regenerar, y esa persona es Cristo. La ley fue un ayo que nos llevó a la persona de Cristo, y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, no solamente nos ha limpiado por dentro, ha regenerado nuestros corazones, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha santificado posicionalmente y en la vida diaria, y no solo eso, nos ha enfilado ¿hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, el judío que quería evitar la persecución aquí y se volvía al judaísmo, rechazaba a la única persona que podía salvarle, y este es Jesús. Y ahora entendemos el verso. Porque no hay nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Si esa persona, para evitar la tribulación, rechazaban a la persona de Jesús, estaban inevitablemente condenados. ¿Merece la pena, por librarnos de los problemas que estamos viviendo ahora, rechazar a Jesús? No merece la pena. Aún un poquito más. Porque las atribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y llegará un momento en el cual sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados en un instante para estar siempre con el Señor. Iglesia de Alcañiz, nos queda poquito. El que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios os bendiga mucho. No hay quien os aguante. Sois una iglesia de bendición. Un abrazo para todos. Ese aplauso y pasa el cielo de la Señora. Aleluya. Que Dios lo bendiga un montón, dos montones y tres montones. Decir de verdad que estos dos